Nuevamente aquí con ustedes en Abriendo Puertas con Emma Alonso. Estamos transmitiendo desde Londres, Inglaterra, por extramedia1.com y extraradio1.com. Ya saben, amigos, muchísimas gracias por su paciencia. Estamos esperando que se conecte nuestra entrevistada. Parece que tiene problemas con su WhatsApp, perdón, con su Zoom. Pero bueno, vamos a conectarla por teléfono. Me da pena porque hubiera sido maravilloso que la vieran. Estamos al aire, vamos a hacerle entrevista a querida Marisa, pero por WhatsApp, porque no sé qué pasó con el Zoom. ¿Qué te parece? Bueno, te pongo al aire, okey. Muy bien, amigos, pues aquí ya tenemos a nuestra entrevistada, a Marisa Ventura de Sabán, que es una persona maravillosa. Me hubiera encantado que la vieran, además de que es, una investigadora, escritora muy reconocida, es una persona muy hermosa y que tan solo con verla, bueno, es algo lindo, despide una energía maravillosa. Y pues te damos la bienvenida, querida Marisa, aquí abriendo puertas y a extramedia1.com. Encantada de tenerte aquí, Marisa. Hola Emma, bueno, buenas noches, yo estoy feliz. Lamento los problemas técnicos. Bueno, a veces la tecnología no nos juega a favor, pero lo importante es que podemos estar conversando y Sí. podemos tener este encuentro de todas formas. Así que gracias por tus palabras tan preciosas para presentarme. Para mí es una felicidad que hoy podamos estar charlando en tu programa tan bonito. Estamos encantados de tenerte y además ya teníamos, bueno, la gran expectativa todos de que llegara este día para poder escuchar Mm. todo lo que nos tienes que contar acerca de este personaje de la historia tan maravilloso que es María Magdalena y tan controvertido, ¿no? Porque pues Ujú. se cuentan muchas cosas de ella y pues queremos saber qué es tú lo que nos puedes contar de quién fue María Magdalena en la historia. Bueno, como vos muy bien decís, alrededor de la imagen de María Magdalena se crearon muchos mitos, muchas falacias, muchas verdades rodeadas de mentira, y ha traspasado ella a lo largo de los siglos y de la historia con una vida que en verdad ella nunca tuvo. Y no se ha destacado probablemente aquellos aspectos más luminosos de su vida, y sobre todo la vida a la cual ella acompañó a Jesús. Entonces, para hablar inicialmente de María Magdalena y para romper el hielo definitivamente, siempre me gusta empezar aclarando que María Magdalena nunca fue prostituta. Ella jamás tuvo que hacer penitencia de nada y no hay un solo evangelio que diga que María Magdalena haya sido prostituta. Desde luego que cuando uno le pregunta a cualquier persona, yo estoy cansada de hablar con personas y voy haciendo como mi investigación. Bueno, ¿quién fue María Magdalena? Habitualmente la gente lo primero que dice, ah, sí, María Magdalena, la adúltera, la que lloró, la que tuvo que limpiar esos pecados. Bueno, yo siempre digo, a ver, le doy un premio al que me traiga un evangelio en el cual diga que María Magdalena haya sido una prostituta. Entonces, primero, cuando empezamos a correr velos, sepamos que ella nunca fue eso. Eso fue una construcción de un relato muy posterior, en el año 597, una homilía de un papa, Gregorio Magno, que decide unificar bajo la imagen de María Magdalena a otras dos mujeres, a María de Betania y la pecadora que lava los pies de Jesús con sus cabellos y los seca con sus lágrimas. Pecadora que por otro lado nunca se dijo cuál había sido su pecado. Sin embargo, a partir de ahí, el Papa Gregorio Magno transforma a María Magdalena en prostituta. Oh, Y todos hemos crecido con esa versión, ¿verdad? sí, sí, todo. Distorsionada.
Sí, 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 porque es la versión que nos han dado, ¿no? Pero creo que esto cambió, por ahí Ujú. en 1960 o por ahí, ¿no? Bueno, Diste cambió esto en el año 1969, cuando termina el Concilio Vaticano no II, nací. que se realiza entre el año 1962 y 1965. Bueno, ahí la Iglesia hace una revisión y dice, bueno, vamos a volver a releer los textos originales. Y entre todo, bueno, no es que solamente revisaron María Magdalena, ¿no? El Concilio Vaticano II son volúmenes y volúmenes y son 3 años largos de revisión profunda de la Iglesia, donde hace realmente una gran transformación. Pero allí la Iglesia se retracta de haber nombrado a María Magdalena prostituta y entonces, bueno, en el año 1969 se la reconoce como santa y se quita de toda la liturgia y de todo hasta las estampitas, ¿no? Que compramos de María Magdalena, aunque todavía Sí. algunas siguen diciendo cosas que nos da dolor de estómago, pero se quita la palabra prostituta, penitente, pecadora, adúltera, en asociación a María Magdalena. Lo que pasa es que mucha gente no sabe que esto ocurrió No, no y que sabe, este cambio se hizo. pero es por eso que nosotros estamos tan interesados en que nos platiques todo lo que has investigado, la historia de María Magdalena, Ujú. porque ahora nos dices que es santa, o sea, ¿la canonizaron? Exacto, y además, mira, cuando hablamos de ella, Ah, siempre es muy importante entender por qué este cambio tan ajá, drástico de la iglesia. Primero porque también toman en cuenta todos los relatos que están en los evangelios. Mira, hay 7 circunstancias en los evangelios en la cual Jesús es nombrado en compañía de otras mujeres. De esas 7 ocasiones, en 6 de ellas, la primera mujer en ser nombrada es María Magdalena y la séptima es la Virgen María y la segunda en ser mencionada en ese versículo es María Magdalena. Entonces, ella tiene este halo de santidad, más allá de que, por supuesto, los apóstoles también son todos santos, y ella fue reconocida como la apóstol entre los apóstoles, en tanto fue la primera persona en ver a Jesús resucitado. Con lo cual, desde esa perspectiva, ella tuvo una vida de caminar al lado de Jesús, de acompañarlo a lo largo de todo su ministerio, de ayudarlo y solventar ese ministerio de forma económica, porque si pensamos, bueno, ¿cuál fue el trabajo de Jesús? En realidad el trabajo de Jesús era bajar la buena nueva del reino de los cielos. sí. Y entonces Jesús daba mucho espacio a las mujeres y sabemos que María Magdalena era la líder del grupo de mujeres que acompañaba a Jesús y que también le daban apoyo económico, ¿verdad? Entonces, bueno, cuando la iglesia cambia, a partir del Concilio Vaticano II, ella toma una nueva fuerza y por lo menos algo de justicia, como digo yo, se empezó a hacer para limpiar su nombre y traer su verdadera historia a la luz. ¿Cómo? O sea, que ella le solventó a Jesús, o sea, era una mujer de dinero, tenía Exacto. oh, o sea, su Mira, familia María Magdalena, ajá, claro, exacto, su familia, su padre era un comerciante de pescado, ella era oriunda del pueblo de Magdala, muy cerquita de Jerusalén, bueno, de la Galilea, a 200 kilómetros de Jerusalén, pero ella venía de una familia que estaba muy bien económicamente, fue una mujer culta, una mujer instruida, cosa poco habitual para la época, y esto que ella solventaba, al igual que otras mujeres, el ministerio de Jesús, que lo solventaba económicamente, lo ayudaban en su ministerio, con la gente que lo seguía, está también escrito en los evangelios. Ella era una mujer que no era una pobre mujer de la Galilea, sino que era una mujer que económicamente tenía un buen pasar y que tenía sus riquezas. ay, qué interesante, fíjate, todo lo que desconocemos. Y ahora, Sí. Marisa, antes de seguir con María Magdalena, quisiera yo preguntarte, ¿cómo es que te interesaste tanto en María Magdalena?
qué fue lo que pasó en tu vida para que te interesaras tanto en María Magdalena? Mira, yo digo, Emma, siempre que llevo años buscándola y encontrándola. Y realmente creo que todo empezó cuando yo era chica, que tuve la oportunidad de vivir con mis padres unos años en Alemania. Y hubo un episodio que a mí me marcó y yo lo recuerdo muy bien, que un fin de semana fuimos, o era un fin de semana largo, 3 o 4 días, fuimos a París y fuimos al Palacio de Versalles. Y yo tenía 11 años en ese momento. Y a mí el Palacio de Versalles, claro, imagínate esa edad, yo venía de la Argentina, estaba viviendo ya en aquella época en el primer mundo, era un cambio muy grande y me impactó la belleza, las luces de Versalles, las pinturas. Y bueno, empecé a estudiar y a leer tanto de la historia de Francia, de Luis XIV, que lo mandó construir. Y bueno, cuando empecé a estudiar la historia de Francia, ahí llegué a la historia de los cátaros, este pueblo que en la Edad Media creía que María Magdalena había sido la esposa de Cristo y ellos sentían que ella había llevado el mensaje original de Jesús, cuando luego de la resurrección María Magdalena huye como el resto de los discípulos y los apóstoles y llega junto a su familia y otros seguidores de Jesús al sur de Francia, y ella ahí lleva adelante todo su apostolado y todo su ministerio. Entonces, claro, para mí fue un shock. Primero, yo vengo de una formación cristiana, de haber estudiado en escuela de mujeres solas, de hermanas, o sea, de monjas francesas. Hice la universidad también en una institución cristiana. Entonces, claro, yo me empecé a encontrar con toda esta historia, y primero tuve la curiosidad, ¿no?, de indagar qué había de cierto, qué no, y el personaje de María Magdalena siempre me trajo mucha ternura, siempre me pareció una mujer muy amorosa, muy cercana a Jesús, y tal vez había algo en la historia como que un eslabón me faltaba o que algo no me cerraba, y cuando descubrí la historia de los cátaros, ahí de lleno me puse a investigar la historia de María Magdalena hace ya tantísimos años. Qué Y probablemente me interesante. fui. Sí, Porque la tenías verdad es que me 11 cambió la años, vida. fíjate lo que era que te llamaba esto, ya a ti ya lo traías, o sea, tenías, traes una misión en esta vida, ¿no? Yo creo que es el mostrar al mundo realmente quién fue María Magdalena, la parte de la historia, y también no es que, digamos que queremos convencer a nadie, pero pues No, es algo que se debe de saber y cada quien pues lo tomará como guste, ¿no? Pero yo digo que es muy desde luego. importante tener toda esta información y qué hermoso que desde niña lo vienes desarrollando. O sea, esto es totalmente tu visión, qué hermoso. Te felicitamos por eso, de verdad. Ahora, ya regresando a María Magdalena, ¿cómo es que ella llegó a la vida de Jesús? Entonces, ¿en qué momento? Porque nos la pintan que llegó ella ahí, que la iban a apedrear y que no sé qué, y lo cual no es cierto. Claro, es que esa mujer adúltera mencionada en los evangelios que iba a ser apedreada no era María Magdalena. Ya. De hecho, nunca se menciona que era ella. Esto es lo que trajo como consecuencia los dichos y los escritos del Papa Gregorio Magno. Y ella aparece en los evangelios. Ni bien Jesús empieza su ministerio público, ya María Magdalena aparece enseguida. Y no lo abandona nunca. De hecho, a ella se la reconoce por ser la mujer que lideraba a todas estas mujeres, que eran muchas y que eran muy activas, que colaboraban con el ministerio de Jesús, que él como maestro itinerante, yendo de pueblo en pueblo, siempre estaba acompañado y rodeado por estas mujeres que lo ayudaban con la muchedumbre, con la comida, con sus bienes, con sus propiedades. No hay registro si Jesús tenía una casa propia, ni que tuviera un salario, ni nada. Entonces se sabía que todas estas mujeres eran muy importantes en la prédica de Jesús y en su misión evangélica.
Luego María Magdalena está a lo largo de todo el Calvario, por supuesto, en la crucifixión junto a la Virgen María. Ella no se Sí, escapa, no huye, no se esconde, se queda todo el tiempo, con lo que eso significaba para una mujer en el siglo I, con el Imperio Romano, con esos soldados romanos ahí, ella se mantiene a los pies de la cruz todo el tiempo. Y luego sí, es la digna en ser la primera, la elegida por Jesús, para ser la primera en verlo en su aparición pública. Entonces, ella aparece tempranamente en su vida. Algunas versiones de tradición oral dicen que ellos se conocían de niños porque eran de la Galilea. Entonces, pero sobre todo sabemos que hay unos cuantos años de Jesús que no se sabe nada, porque la última referencia que hay de Jesús de niño es a los 12 años, cuando sus padres lo llevan al templo y él tiene ahí un debate y un diálogo con los maestros de la ley, con los sumos sacerdotes, así y es. después no volvemos a saber nada de Jesús hasta sus 30 años. Entonces ahí hay un silencio muy sospechoso en los evangelios, que desde Sí, los 12 años hasta los 30 no sabemos qué pasó con Jesús. así es. Pero ni bien, claro, ni bien él vuelve, ya enseguida María Magdalena aparece como una compañera de camino, como una discípula elevada, elevada en conocimiento, que podía seguirlo. Entonces, bueno, claramente tiene un rol muy preponderante al lado de la vida de Jesús. Qué interesante, porque ella, no sabemos, ¿se casó con Jesús? ¿No se casó? ¿Qué, o sea, qué hay en esta parte de la historia? Bueno, nunca se podría aseverar, ¿verdad? Hay distintas versiones. Algunos investigadores interpretan que podría ser posible que Jesús haya estado casado, que la elegida haya sido María Magdalena, y hay algunas hipótesis o algunas teorías de por qué se llegaría a esa conclusión. Primero, por las propias características de un hombre judío en el siglo I, en el cual era esperable que se casara y que tuviera descendencia. Y más un hombre de las características de Jesús, considerado un rabino, un maestro itinerante, que para poder entrar en la sinagoga y poder entrar al templo a predicar, tenía que estar casado, como los rabinos hasta el día de hoy, que están Claro, casados. cierto, cierto. Mira, Entonces, eso ahí ya nos estaría dando un indicio que si él... Y mira, ayer leía justamente algo de una investigadora que me encanta, que es muy reconocida, que es Margaret Starr-Beale, y ella dice que la palabra soltero como tal no existía en el idioma hebreo en el siglo I, porque el hecho de ser casado era un mandato para el hombre judío en el siglo I. Entonces, que si atendemos a las características de la época, Jesús tenía que estar casado. Por otro lado, dice los evangelios, a ver, los evangelistas registran habitualmente lo más inusual. Entonces registran la virginidad de María, mm, registran los milagros, sí, algo común como el hecho de estar casado. Por ahí, como no era algo inusual, no quedó por escrito. Entonces, primero eso. Por otro lado, dicen, bueno, ¿por qué no se cuenta mucho más de María Magdalena luego de la resurrección? Entonces, un grupo de investigadores dicen, bueno, no se cuenta más justamente porque lo que se quería era preservar la descendencia de Jesús, en la esperanza que el hijo que supuestamente María Magdalena llevaba en su vientre al momento de la crucifixión fuera en el futuro el nuevo Mesías del pueblo de Israel. Entonces, que en el hecho de querer custodiarlos, protegerlos, es que se lo ocultó. Esa es una versión, ¿verdad? Que, bueno, requería como un máximo de cuidado y de secreto, que por eso no se sabe mucho más. claro, A ver, en los evangelios, porque tradición oral sobre María Magdalena hay mucho, hay, bueno, hay muchas referencias también de algunos hombres de la iglesia que han escrito, como Jacobo de la Vorágine en el 1261, en la leyenda dorada que va a contar que María Magdalena llega al sur de Francia. Bueno, hay, pero si estuvieron casados o no, hay muchos indicios. También está el Evangelio de Felipe, que es un texto apócrifo, que apócrifo significa que estuvo oculto,
y sí, que se encontró en el año 1945 en Hamadi, donde sí. Felipe dice que María Magdalena era la esposa de Jesús y Ah, que Jesús la besaba frecuentemente en la boca. Entonces, ah, indicios hay un montón, Emma, para creer que estuvieron casados. claro, y que tuvieron hijos, o sea, tuvo Ujú. posiblemente, según esto, tenía una hija que se llamaba, creo que Sara, o así, ¿no? De Porque acuerdo. pero no tuvo un hijo varón. O sea, es que, aquí hay tantas interrogantes. ¿Qué has investigado al respecto de su descendencia de Jesús? Y de María Bueno, Magdalena, más bien, sí, así es. Bueno, sí, de quien más se sabe y de quien podemos recoger un poco más de información es de Sara, sí, y que es como la hija, la descendiente de este linaje, pero hubo también un hijo anterior a Sara, de nombre Yeshua David, según se cree, ajá. que, y otras versiones dicen que hubo tres hijos, inclusive que hubo un hijo que se llamó Josefes o Juan José. Ah, mira, De quien más referencia tenemos es de Sara. Sara habría llegado con María Magdalena al sur de Francia en ese bote que llegan a las costas de Marsella y hay toda una tradición y una veneración hoy por hoy a Santa Sara, conocida también como Sara la Cali o Sara la Egipcia. En realidad Sara significa princesa o reina. Y bueno, ahí centraríamos en un poco, avanzamos un poco en la historia y llegaríamos a los reyes merovingios que se creían ellos descendientes de la tribu de Benjamín, de la tribu a la que pertenecía María Magdalena, por la línea femenina, es decir, por la línea de Santa Sara. Y a partir de ahí, bueno, ellos se creían también descendientes de esta línea. Y después el otro hijo varón se cree que se instaló en lo que hoy conocemos como el Reino Unido, que en esa época era conocido como la Britania. aquí, Y allí ujú. se funda la iglesia celta. Ah, claro, claro. Pero él llegó Sí, entonces a Inglaterra a evangelizar, ¿o qué? sí, exacto. Así se cree que, bueno, ellos habrían llegado a la zona por Escocia y que por ahí habrían entrado. Bueno, hay distintas versiones desde dónde, pero se cree que lo que era la zona de Britania, bueno, allí es donde él habría llegado. Este hijo, hay algunas versiones, porque de hecho la escuela, perdón, la iglesia celta es muy temprana, es muy primitiva. Sí. De hecho, vamos a encontrar ya a San Patricio que va a evangelizar allí, pero bueno, muchísimo antes se cree que un hijo de este sagrado matrimonio sería quien empieza a fundar ahí las primeras iglesias o las primeras comunidades de estos cristianos primitivos. Qué interesante. No, 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 no. Bueno, pero sigamos con María Magdalena. O sea, ella después de la crucifixión tuvo que Uh -huh. salir, que huir, o ella quiso salir voluntariamente, ¿quién sabe? O sea, la sacaron. ¿Qué pasaría? ¿Por qué se fue? Se fue a Uh -huh. Francia. Ajá. Bueno, en el libro de Jacobo de la Vorágine, La leyenda dorada, este texto del 1261, él va a contar que en realidad los romanos suben a un grupo de discípulos, entre los que se encontraban María Magdalena, Marta, Lázaro, aparentemente Felipe, también José de Arimatea, y dice que lo suben a un bote sin remo y sin timón, esperando que se ahogaran en Ah, el mar. Pero él cuenta que llegan finalmente sanos y salvos a las orillas de Marsella o un poquitito más alejado, a un pueblito que se llama Saint-Marie de la Mer. Por supuesto que ellos llegan allí en calidad de refugiados, porque tuvieron una vida muy dura, no eligieron irse, pero el Imperio Romano los siguió persiguiendo a todos durante el resto de sus vidas.
Con lo cual ellos decían, mismo los apóstoles, bueno, si esto han hecho con el maestro, que lo han torturado y lo han crucificado, ¿qué va a ser de nosotros? Claro, Decían, ¿cómo nosotros vamos a salir a predicar la buena nueva del reino de Dios? claro. Entonces, sabemos que los apóstoles en el momento de la crucifixión estaban escondidos. Sabemos que Pedro lo niega a Jesús 3 veces, que Sí, Judas, que bueno, también hay todo un debate con respecto a Judas, si lo entrega es el traidor o si en realidad Judas es parte importante para que Jesús pudiera cumplir su misión. Pero esa parte, entonces, ellos se escapan por temor y además, si tomamos esta teoría de la descendencia, es que, bueno, para preservar el linaje y la descendencia de Jesús con María Magdalena, es que ella se tiene que ir de ahí. Y no lo hace sola, lo hace con un grupo de discípulos. Se dice también que estaba junto a ella Sirene, el hombre ciego, a quien Jesús le devuelve la la vista. vista, claro. Entonces, bueno, ella ahí se cree que llega aproximadamente en el año 44 al sur de Francia, que antes habrían pasado un tiempo en Egipto, y que luego llegan ahí donde, bueno, cada uno se va separando y ella desarrolla todo su apostolado y su ministerio. Oye, pero Marisa, ¿es cierto que María Magdalena pasó 30 años en una montaña, en sus últimos 30 años, que los pasó en una montaña meditando y ahora sí que como ermitaña, ¿no? ¿Es eso cierto o No, no? No es. no es cierto. No Mm, es cierto. Sí, María Magdalena vivía en un lugar, arriba en una montaña, que hoy se puede ir y se puede visitar, que sí, se llama Saint-Bon, que está muy cerquita, 50 kilómetros de Marsella. sí. Pero habitualmente la historia de María Magdalena se confunde con otro personaje, pero que es muy posterior a ella, que era María Egipcíaca, que habitualmente hasta en las representaciones pictóricas se la representa de pelo muy largo. Ella era una prostituta que hizo penitencia, que estuvo 30 años en una ermita, y tienen hasta en la Oh, iconografía muchos aspectos similares. Pero Jesús no hubiera esperado que María Magdalena se quedara encerrada en una cueva meditando, sino él los invitó, no solamente a ella, sino también a todos sus discípulos, a llevar la buena nueva del reino de Dios. claro. Entonces, ella no hubiera estado cumpliendo su misión si se hubiera quedado meditando dentro de una cueva. Ella tuvo un apostolado enorme, se dice que convirtió a mucha gente, que tenía muchos seguidores. María Magdalena bautizaba, ofrecía la paz, estaba con la gente que la necesitaba y predicaba lo que había visto y lo que había experimentado a lo largo de su vida en compañía de Jesús. Entonces, no hubiera sido digno de ella quedarse encerrada, nunca se quedó en un rol de víctima, tuvo que apelar a su coraje para abandonar su tierra, Claro. vivir como refugiada, ¿no? Con un idioma que no era probablemente el de ella. Oh, es una mujer muy Entonces, valiente, muy valiente, muy, muy muy valiente. valiente. Sí, ella entonces también emigró. Miren, amigos, todos los que emigramos, todas las mujeres que emigramos, ¿ya ven? María Ujú. Magdalena también emigró y todas somos muy valientes. La verdad es Claro que que sí, la, la, ya la, lo creo, Emma. claro, quien se decide a dejar su tierra, sus costumbres, su cultura, es muy valiente. Pero hay otra pregunta que te quiero hacer. Dicen que hay un cráneo que es posiblemente el de María Magdalena, que en una iglesia en Francia, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, yo estuve sí, allí. sí, sí, o sea, sí es esto. Ay, Bueno, mira, ella muere en esta gruta que te digo, en sí, el pueblito que se llama La Saint-Baume. Pero cuando uno baja a unos kilómetros hay un pueblo que se llama Saint-Maximin, donde está la Basílica de Santa María Magdalena, ah, que bueno, está considerada la tercer tumba en importancia de toda la cristiandad, luego del Santo Sepulcro y del Vaticano en Roma, es decir, la tumba de Jesús, la tumba de Pedro y la de María Magdalena. Bueno, aquí dentro hay una cripta y en la cripta, adentro de un relicario de oro,
está la calavera que se cree es de María Magdalena. Después en la parte de arriba también hay una parte como de la piel de su frente, donde se cree que cuando ella se encuentra con Jesús, eh, y él le acerca la mano a su frente, entonces, bueno, eso está arriba, pero abajo está esa cripta que, bueno, muchos de feligreses la veneran y vamos a visitarla y a venerarla, está ahí, y sí se cree que ese es un espacio de sacralidad personal, ¿no? Creer si es, si no es, pero en realidad Claro. creen que sí, que es el cráneo de María Magdalena. Fíjate, nada más. Ahora, dentro de María Magdalena, cuando llegó al sur de Francia a evangelizar y tal, fue ahí en donde formó a los cátaros. Es que los cátaros no sé de dónde vienen. ¿Vienen de ella? Bueno, los cátaros son de la Edad Media, muy, muy posteriores, pero hasta el siglo IV de nuestra era, María Magdalena era muy venerada. Por eso yo siempre digo que había como dos vertientes en el cristianismo primitivo, o muchas más de dos, pero digamos Ah, dos líneas muy fuertes. Una la línea de Pedro y Pablo, y la otra la línea de las mujeres, encabezada por María Magdalena, que bueno, claramente no fue la línea que triunfó. Por eso, como ella tenía una veneración tan grande, no solamente en el sur de Francia, sino expandido por distintos lugares de Europa, es que en el año 597 empiezan, como digo yo, a bajarle el volumen a su voz y a tratar de opacar esa veneración a esta mujer, una mujer tan importante, una mujer a la cual es la única a la que se le reconoce un evangelio, ¿no? Escrito por una mujer que se encontró junto con los demás evangelios bueno, en realidad el de ella se encontró un poco antes, en el 1896, pero digo, bueno, una mujer muy importante con un legado tremendo. Entonces, claro, para acallar toda esa veneración, llegamos a cuando se la rotula de prostituta, pecadora y todo esto. Pero esa veneración a María Magdalena continuó a lo largo de los siglos, por supuesto que de manera mucho más acallada. Y los cátaros en realidad fueron los descendientes de estas enseñanzas que ella dejó y que impartió en el sur de Francia. ¿Ellos qué buscaban los cátaros? Los cátaros fueron un movimiento espiritual, ajá. una hermandad muy, muy potente. Era una forma de vida el ser cátaro, no era una religión. Y ellos lo que buscaban era un retorno al cristianismo primitivo, es decir, al judaísmo del siglo I. Ah, Porque a veces nos olvidamos que Jesús, la Virgen, María Magdalena, eran todos judíos. sí, claro, claro. Sí. Entonces, claro, ellos buscan este retorno al origen, y en ese retorno al origen llegan a las enseñanzas de María Magdalena, a su rol de tanta preponderancia, y entonces ellos, bueno, tratan de vivir acorde con esas enseñanzas más puras de Jesús, esas enseñanzas que hablan del alma, del amor, del cuidado al prójimo, y bueno, el catarismo nace a partir del año 1000, específicamente en el sur de Francia, y se expande un poco y muy rápidamente en otros países de Europa. Ah, muy bien. Y de ahí salieron los templarios, ¿verdad? Bueno, coincidentemente, los templarios surgen muy cerca al nacimiento del movimiento cátaro, porque la orden se funda en el 1118 y los caballeros templarios, mira, vos me preguntabas recién por el cráneo. Cuando se forma los caballeros templarios, la misión de ellos, la que vamos a encontrar en cualquier libro de historia, Ujú. era que ellos en realidad custodiaban a los peregrinos que querían llegar a Tierra Santa. Ellos velaban por la seguridad de los caminos, ellos custodiaban el Santo Sepulcro, pero también se dice que ellos tenían una misión mucho más importante, de manera oculta, y era custodiar la descendencia de Jesús, los restos de María Magdalena y el legado que ellos habían dejado con su descendencia. Entonces, claro, el movimiento y la orden de los caballeros templarios nace en paralelo con el movimiento
de los cátaros. Y se sabe que los templarios también protegían a los cátaros. Y yo te hacía mención a la calavera porque luego de que el movimiento cátaro fueron los cátaros ejecutados por la Inquisición, luego se empieza la persecución a los caballeros templarios. Sí, sí. Y entre todas las cosas que se les imputó que ellos veneraban una cabeza de mujer. Y algunas versiones dicen que probablemente esa cabeza de mujer podría ser la que hoy está exhibida en Saint-Maximin, la cabeza de María Magdalena. Claro. Pero bueno, los caballeros templarios, María Magdalena y los cátaros tienen todo que ver. Están íntegramente unidos. Bueno, ¿y los caballeros templarios desaparecieron totalmente? Porque, bueno, a los cátaros los mataron, los aniquilaron casi, ¿no? Realmente. Pero, Sí. ¿qué pasó con los templarios? Sí. Bueno, la orden de los caballeros en el año 1244 es donde es la última gran quema de los cátaros en Montsegur. En el año 1306, Francia expulsa más de 100.000 judíos y que vivían en Francia y se queda con sus riquezas, con todas sus posesiones. En el 1307 se empieza la persecución contra los caballeros templarios. Y hay muchos motivos por los cuales se los persigue, entre ellos, bueno, porque el rey de Francia les debía una fortuna, porque tenían mucho poder, porque cada vez más ellos sumaban adeptos, gente que les daba propiedades, se los considera los primeros banqueros de la historia, y también se sabía que ellos protegían un secreto, que custodiaban un secreto que estaba asociado al linaje. Entonces, tanto la Iglesia, el Papa en ese momento, como el rey de Francia deciden aniquilar la orden. Entonces ahí es que empieza la persecución a los caballeros templarios en el año 1307 y el último gran maestre de los templarios es quemado también en una hoguera, en una pira, en el año 1318. Él pide un último deseo, ser quemado estando de frente a Notre Dame de París. Bueno, se lo conceden y ese fue como el último gran maestro de los templarios. Y la orden durante un tiempo, algunos escaparon, por supuesto, y continuó la orden de los hospitalarios, pero bueno, la gran, digamos, orden, fundacional, aniquilan a su último gran maestre, que fue Jacques de Molay, en el 1318. O sea, desaparecieron. Sí. Ya no existen los templarios, pues, según esto, yo he leído que aún existen los templarios, pero, que es una orden secreta, ¿no? Que hay muy Bueno, sí, pocos. existen, y yo te digo que tienen base en Jerusalén, en el Reino Unido, en muchos países, en Francia, inclusive en Argentina, en Chile. Es un movimiento, todavía es una orden que sigue activa, eh, con lo cual, bueno, ellos siguen con su misión, por supuesto ya no a través de las armas, o ya no considerados con esa vida que tenían que conciliar entre la vida militar y la vida monástica, sino que, bueno, con otras tareas, pero sigue vigente la orden. Es la orden del Temple, ¿verdad? Oye, pero Exacto. de ahí también salieron los Rosacruces y los, masones, según dicen, ¿no? ¿Quién sabe si Sí, es esto cierto? claro. ¿Sí? Porque claro, en verdad son como distintas órdenes, todas atravesadas por una fuerte espiritualidad. Eh, bueno, son sí, todas distintas órdenes que en verdad tal vez tenían el fin de llevar esta palabra del reino de los cielos, de darnos herramientas para nuestra vida práctica. Los caballeros templarios, si bien nacen como una orden sacro-militar, en verdad, bueno, también dejaron todo su legado,
y bueno, y después los masones, en realidad, la palabra masón viene del francés que significa albañil y sí, está asociado a todos aquellos secretos ocultos adentro de las catedrales, desde la perspectiva de la construcción, de todo lo que tiene que ver con la geometría sagrada. Se suele decirse que, bueno, el hecho de ser masón pasaba de generación en generación. sí, Entonces, como de padres a hijos, eran estos secretos de construcción, pero porque también se dice que estas catedrales, que eran conocidas como Biblias de piedra, conservaban o tenían dentro de su construcción algunos secretos, algunos misterios, para los que tienen ojos para ver y oídos para oír. Entonces, bueno, ahí qué, hay toda una qué gran... interesante, Marisa. Bueno, no, no, Sí, es que, y bueno, y todo, ahora, te saqué un poco del tema con lo de los templarios, pero bueno, también viene unido, ¿no? Con María claro. Magdalena, ¿no? Porque la cuestión es, María Magdalena ya está reivindicada, o sea, ya está canonizada. La cuestión es que no se ha Sí. dado a conocer por medio de la misma Iglesia católica, no se ha dado a conocer, o cristiana, no se ha dado a Ujú. conocer que ella es realmente una santa, porque todavía existe la creencia errónea de que fue prostituta, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy injusto, mucho, muy Claro que injusto. sí. Y así como tú estás tratando y trabajando, investigando y dando a conocer la verdadera historia de María Magdalena, pues así lo debería de hacer también la iglesia, porque si ellos la Qué lindo, ojalá, canonizaron, ojalá si fuera. digo, si ellos la canonizaron, ¿por qué seguir dejando esa imagen de María Magdalena, ¿no? Realmente es una pena, Emma, porque es cierto, como vos decís, yo creo que la Iglesia trata de hacer algún esfuerzo. Eh, a ver, en el año 1988 el Papa Juan Pablo II escribe una carta que llamó Mulieris Dignitate, Mujeres Dignas, donde él ahí hace mención a María Magdalena como la apóstol entre los apóstoles, y después en el año 2016 el Papa Francisco eleva la memoria, solo en la iglesia el 22 de julio, que es la celebración de María Magdalena, el Papa Francisco eleva y pasa de memoria a festividad, es decir, que desde el año 2016 a María Magdalena se la celebra, al igual que al resto de los apóstoles. Entonces Francisco la pone en igualdad de condición con los apóstoles hombres. Y de hecho, bueno, ese día en su festividad se lee también el Cantar de los Cantares, se leen tres Ah, versículos de este texto tan hermoso que está en la Biblia, sí. este texto de amor que se cree que fue escrito por el rey Salomón a la Sulamita. Entonces allí justamente la reconocen a María Magdalena como esta novia de Cristo, como la esposa de Cristo y como Cristo ese esposo del Cantar de los Cantares. Es llamativo, si se quiere, que para justamente la festividad de María Magdalena se lea el Cantar de los Cantares, que en realidad es un texto de amor entre un hombre y una mujer, es un texto que nos muestra el amor en todas sus dimensiones, pero claramente es el amor del rey Salomón por la Sulamita. Y bueno, y allí hay ya desde Orígenes, en el año 200, este padre de la iglesia va a decir y va a asociar a María Magdalena con esa esposa, novia, hermana del Cantar de los Cantares, y a Jesús como ese novio, esposo, hermano. Entonces, bueno, es muy llamativo y a la vez muy lindo que se la reconozca a María Magdalena como esta novia, esposa de Jesús del Cantar de los Cantares en el día de su festividad. Qué maravilla. ¿Cuál es el día de la festividad de María Magdalena? El 22 de julio. 22 de julio. Qué bueno saberlo, ¿eh? Así que, Sí, ahora, Marisa, es que de verdad tenemos tanto, tanto que preguntarte. Aquí tengo muchas preguntas,
pero tú me dijiste que tienes un tiempo limitado y quiero, pues, invitarte nuevamente para otra entrevista, y ahora sí que te vea nuestra audiencia, porque, Ay, ay, sí. sí, es que de verdad, quién sabe qué fue lo que pasó ahora con el Zoom, pero, pues, cuando se hacen los programas en vivo, pues, llega a haber alguna dificultad técnica, ¿no? Alguna vez. Ujú. Y esta vez nos tocó, pues, ya ni modo, ¿verdad? Pero, Sí, sí, no, y Emma, por supuesto que tenés mi compromiso para otro encuentro cuando gustes, con absoluta felicidad. por Yo favor, siento, bueno, esta es parte de mi misión en esta vida, claro. así que siempre encantada de poder hablar, de poder echar luz. Y tal vez creo que la humanidad o los que aún no se han acercado a esta historia de María Magdalena, hay que trabajar para reeducarnos acerca de su historia, una historia, ¿no? De una mujer que fue tergiversada, que tiene un rol fabuloso además al lado de la vida de Jesús, que nos dejó un evangelio con muchas enseñanzas, un evangelio que está atravesado por una invitación a hacer todo con amor, lo que hacemos en nuestro día a día, una mujer muy erudita. Hay otro texto que es el Pisti Sofía, un texto invaluable, que es un texto canónico para la Iglesia copta, pero un texto considerado apócrifo, no reconocido por la Iglesia católica, donde son enseñanzas que Jesús imparte a los apóstoles y se le hacen a Jesús 44 preguntas, de las cuales 39 de esas preguntas son formuladas por María Magdalena. Es decir, eso nos habla de una Ah, mujer en igualdad de condiciones para poder comprender, para poder experimentar las enseñanzas de Jesús. Como Jesús la llamaba, la mujer que lo sabe todo. Entonces, bueno, descubrir estos textos hoy nos ayudan a reeducarnos claro, y aprender mucho más. claro, claro. No, y oye, por lo que me estás contando de María Magdalena, era una mujer muy adelantada para sus tiempos, porque en aquellos tiempos, las mujeres no levantaban casi ni la cabeza, ¿verdad? Porque Exacto, no leían, no estudiaban, no nada, ¿no? Y ella exacto. era una mujer casi muy moderna para estos tiempos, Sí, sí, ella absolutamente. Yo siempre digo que María Magdalena es más una mujer del siglo XXI que del siglo I. Ah, es cierto, Por, sí. sí, por sus características personales, una mujer que desafiaba al statu quo, una líder entre líderes, porque ella Sí, vivía en este mundo de opresión, digamos, femenina, desde cierta perspectiva, donde la mujer no podía hablar, opinar. Sin embargo, ella estaba entre los apóstoles, tomaba la palabra y Jesús le daba todo el lugar para que así fuera, para que preguntara, para que se expresara. Pedro todo el tiempo se enojaba por lo que María Magdalena hablaba y preguntaba, y sin embargo Jesús siempre le daba lugar a ella para hablar, para preguntar, porque, bueno, ella comprendía todo su mensaje y sus enseñanzas. Así que, bueno, tenemos mucho, Emma, para seguir hablando. Mira, sí, podemos hacer no sé cuántos programas. sí, porque ahorita ya quiero preguntarte de los apóstoles, porque según esto, pues los Uh, apóstoles, unos eran pescadores, eran gente que pues que no sabía leer, no habían exacto. estudiado nada, ¿no? Y María No, Magdalena ya traía una educación y tal, que entonces Jesús sentía que ella realmente lo entendía y podía ella explicar, ¿no? Y extender su palabra. Y bueno, pues ya nos platicarás de los apóstoles después, porque cómo tengo no, pero con todo gusto, sí, con todo gusto. muchísimas Así gracias, que, Marisa. sí, con toda felicidad. Oye, quiero felicitarte a ti y a Mario porque sacaron un libro, sobre todo, entre los dos, ¿verdad? Nada más platícame tantito, un poquito de tu libro. Bueno, Amor en Magdala, que fue el reciente lanzamiento, lo lanzamos el 22 de julio, el día de la celebración de María Magdalena. Sí, eso sé, qué maravilla. Sí, y bueno, estamos muy felices. Es un libro donde
contamos un poco nuestra historia personal, nuestro encuentro, él un investigador por años de la vida de Jesús, yo de María Magdalena, y bueno, hicimos un viaje juntos a Israel, era la primera vez que yo iba a Tierra Santa, y a partir de ahí nos fueron pasando un montón de cosas en ese viaje. Entonces, en el libro es una bitácora de viaje, ¿no? Entonces es como nosotros siempre decimos, es un amor del siglo I en el siglo XXI, y vamos entrelazando las dos historias, nuestra historia de amor con la historia de amor entre Jesús y María Magdalena, en todo un recorrido por las tierras en las cuales ellos han vivido. Qué hermoso, Así qué que es hermoso. muy lindo, muy llevadero el libro, y está sobre todo escrito con el corazón y dedicado al amor. Qué hermoso. ¿Dónde lo podemos conseguir? Bueno, el libro está disponible, a ver, yo te digo la página web donde se puede pedir, que es www.jochma, con J las dos veces, jochmalibros.com. Oh, Ahí está disponible tanto la versión física como digital. perfecto. ¿Y el libro se llama? Amor en Magdala. Ya saben, amigos, Amor en Magdala. Les voy a poner en nuestras páginas la liga para que vean dónde lo pueden comprar. Y bueno, pues es que los quiero felicitar de veras porque hacen una pareja hermosa, tú y Mario. Ay, divinos, los Gracias. amo, los quiero mucho a los dos, de verdad. Y bueno, te agradezco tanto que hayas estado con nosotros esta noche y que ya quedaste comprometida públicamente de que vas a darnos otra entrevista, ¿de acuerdo? Pero con todo gusto, Emma, con todo gusto, cuando quieras, y nosotros también te queremos mucho, sos un encanto, es realmente muy placentero conversar contigo, así que bueno, aquí está el compromiso asumido, cuando gustes volvemos a coordinar para otro encuentro, que bueno, tenemos un montón de temas para seguir hablando. Claro. Muchas gracias, Marisa, y muchas gracias, amigos. Nos estamos viendo el próximo jueves aquí por Extra Media y Extra Radio en Facebook en vivo. Estamos transmitiendo ahorita. Vamos a pasar nuestro video a YouTube y también, amigos, queremos agradecerles el que hayan esperado un ratito, que hoy nos demoramos un poco, pero valió muchísimo la pena. Muchas gracias, Marisa. Gracias, preciosa, y gracias a todos por estar acompañándonos ahí. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego.